El pulpo es una viva refutación de nuestras ideas habituales sobre el cerebro. Parece tener varios, uno central en la cabeza y 2/3 de sus neuronas se distribuyen por sus 8 brazos, cada uno capaz de pensar localmente, explorando el mundo con ventosas que no solo se agarran, sino que también saborean la superficie. Posee 3 corazones, 2 bombean sangre a través de las branquias y uno al resto del cuerpo. Su sangre es azul debido al cobre en la hemocianina, eficiente en agua fría y pobre en oxígeno. El pulpo cambia el color y la textura de su piel casi al instante gracias a cromatóforos, iridóforos y papilas musculares. Una roca moteada, un alga ondulante, una sombra de coral, todo ello lo activa como escenas de luz. Su cuerpo es blando, sin huesos, lo que le permite escabullirse por rendijas tan estrechas como su pico. De ahí sus escapes documentados de acuarios, incluida la historia del pulpo Inky, que según los cuidadores una vez encontró una grieta en su recinto y se arrastró por un desagüe hasta el océano. En laboratorios, desatornillan tapas de frascos, resuelven acertijos sencillos y distinguen a las personas. Algunas especies transportan cáscaras de coco partidas, apilándolas como una armadura portátil, un raro ejemplo en el océano de uso intencional de herramientas. Sin embargo, su vida es corta. Tras la reproducción, los adultos decaen rápidamente, y la hembra puede pasar meses protegiendo su puesta sin cazar. También existe un lado peligroso. La saliva de varias especies tiene un leve efecto tóxico en sus presas, y la del pulpo de anillos azules contiene una neurotoxina particularmente potente, por lo que es estudiado cuidadosamente por biólogos y médicos. Pero lo principal no es su monstruosidad, sino la estructura ajena de su mente. Un cerebro distribuido por la piel y los brazos que no tanto ve el mundo como lo palpa, lo reconoce y lo reinterpreta de inmediato, como un escenógrafo. Hecho 2. El escarabajo bombardero es un insecto con su propia artillería química, un motor mini reactivo en su abdomen. En su parte trasera hay 2 cámaras. Una almacena una mezcla de hidroquinonas y precursores de peróxido. La otra contiene enzimas, catalasa y peroxidasa. Cuando el escarabajo abre las válvulas quitinosas, los componentes se encuentran en un reactor, comenzando en una fracción de segundo una violenta reacción oxidativa. La temperatura se eleva casi hasta el punto de ebullición del agua. Se forma una corriente cáustica de quinonas y con la torreta abdominal la dispara en impulsos cortos, girándola casi como una manguera de bombero. Las grabaciones de video de alta velocidad de fotogramas muestran que no es una sola descarga, sino una serie de destellos dosificados. Así, el escarabajo regula la presión, sin destruir su propio reactor. La corriente va acompañada de un chasquido y una nube de vapor. Para una rana o una araña, es como un spray de pimienta repentino con un efecto abrasador. El alcance es de unas pocas decenas de centímetros, pero a escala del mantillo del bosque es una defensa de largo alcance. El mito de la autocombustión no es exacto. No hay fuego, sino una detonación química controlada en un medio acuoso. Los ingenieros de microfluídica estudian el diseño del reactor. El revestimiento quitinoso soporta ciclos de choque térmico, y el mecanismo de válvula se ameja a un motor de reacción pulsado, donde el suministro pulsante de combustible proporciona un empuje estable. Las especies relacionadas varían la fórmula de la mezcla y la geometría de las cámaras, ajustando el munición para sus depredadores. Y eso no es todo. Las larvas de algunos bombarderos encuentran el camino a los hormigueros, donde se enmascaran químicamente, otro lado silencioso de su química que muestra cuán finamente la evolución equilibra entre una descarga ensordecedora y la mímica invisible del olor. El tercer hecho. El mantis religiosa es una combinación de supercerebro y física de impacto en un cuerpo del tamaño de la palma de la mano. Sus ojos están en tallos móviles y cada uno ve como 3 cámaras a la vez. Un ojo tiene 3 zonas que proporcionan triangulación y percepción de profundidad sin la ayuda del segundo. No hay 3 receptores como en nosotros, sino una docena o más, incluido el ultravioleta.
además de sensibilidad a la polarización lineal y circular de la luz. A tal frecuencia, muchos seres son literalmente transparentes y el mantis religiosa lee los patrones invisibles para nosotros en los caparazones de sus vecinos. Pero no es famoso por eso. En las especies martillo, las extremidades delanteras se pliegan como un resorte en una ballesta y en el momento del ataque se descargan a velocidades de decenas de metros por segundo, proporcionando una sobrecarga de miles de G. El impacto va acompañado de cavitación, una burbuja surge en el agua que colapsa instantáneamente con una onda de choque y un breve destello de luz, el efecto de la sonoluminiscencia. La burbuja golpea a la presa casi como un segundo puño, por lo que la concha de caracol se agrieta incluso si no se rinde fácilmente. En acuariofilia, estos depredadores pavos reales se alojan en acrílico grueso, el vidrio delgado puede dañarlo, y las piedras pueden ser movidas para construir madrigueras fortificadas. También hay lanzadores. Sus patas espinosas perforan instantáneamente un camarón o un pez. El comportamiento es casi de ingeniería. Marcan las puertas con patrones polarizados, reconocen a los vecinos. En algunas especies, las parejas comparten un pasaje común durante años como una fortaleza familiar. El mito de la superprecisión del color es discutible. Las investigaciones muestran que un gran espectro no es necesariamente una paleta fina de tonos, sino más bien un semáforo rápido, que distingue instantáneamente entre propio extraño y objetivos contra el fondo de los reflejos. La naturaleza, aquí, parece haber inventado el arma dos veces. Primero en los músculos y palancas, luego en el propio agua, convirtiéndola por un momento en explosivo. Cuarto hecho. La rata topo desnuda es un mamífero que rompe casi todas nuestras reglas de mamíferos. Vive bajo tierra en África Oriental, construyendo túneles de varios niveles de cientos de metros de longitud, y está organizado como un hormiguero. Hay una reina, hay obreras y soldados. La reproducción está suprimida en todos excepto en los elegidos. Mantiene mal la temperatura corporal, un animal casi poiquilotermo, pero tolera perfectamente el confinamiento, el dióxido de carbono y el bajo nivel de oxígeno. En caso de hipoxia, sus células cambian a una vía alternativa, quemando eficientemente fructosa y continuando el trabajo allí donde otros mamíferos ya se asfixian. En experimentos, las colonias sobrevivieron a caídas de oxígeno, y los individuos individuales resistieron la anoxia total durante minutos, un fenómeno para los de sangre caliente. Su piel apenas reacciona a los ácidos y a la capsaicina. La evolución desactivó el dolor químico en condiciones de madrigueras sofocantes, donde los gases cáusticos serían una tortura constante. Viven muchas veces más que los roedores de tamaño similar, décadas, y conservan su forma física durante mucho tiempo, mostrando un envejecimiento lento. Los casos de cáncer son raros en ellos, lo que se atribuye, entre otras cosas, a las inusualmente largas moléculas de hialuronano en los tejidos y a las peculiaridades de la supervisión celular. Su anatomía es puramente utilitaria. Enormes incisivos externos cavan y sus labios se cierran detrás de los dientes para evitar que la tierra entre en la boca. Sus bigotes y vibrisas en el cuerpo sirven como radar en la oscuridad absoluta. Dentro de la colonia hay roles claros. Los soldados se lanzan contra las serpientes, las obreras transportan tubérculos y ladrillos fecales para reforzar las paredes. Este animal no es tierno, sino extremadamente funcional. Su fisiología es un manual de supervivencia. En un mundo donde el aire es caro, la luz es escasa y el orden de la colonia es más valioso que los hábitos individuales. Quinto hecho. La ballena jorobada es una ingeniera de sonido y burbujas, que transforma el océano abierto en un escenario acústico y un comedor a la vez. Los machos cantan composiciones largas y repetitivas, cada una estructurada como una canción pop. Motivos, estribillos, variaciones. Duran de 10 a 20 minutos y se repiten durante horas. Y lo más importante, cambian de temporada en temporada, según las leyes de la moda cultural. En el Pacífico Sur, los científicos han registrado cómo un éxito de una región, en un par de años, se desplazaba miles de kilómetros.
desde Australia a Polinesia y más allá, desplazando las versiones antiguas. Pero este cantante también tiene la habilidad de un cazador. En algunas poblaciones, las ballenas cazan con redes de burbujas. Un animal respira en espiral, dibujando una pared silbante en la masa de agua. Otro emite un llamado que reúne al banco, y varios más suben desde abajo, para que todo el grupo nade con la boca abierta hacia la espuma blanca. En ese momento, la anatomía entra en juego. Los surcos de la garganta se abren como fuelles, la garganta se expande, decenas de litros de agua junto con el arenque entran bajo las barbas de ballena, y un segundo después el agua se filtra hacia afuera, y los cuerpos plateados quedan en un estante de placas córneas. Sus largas alas de color gris blanquecino, las aletas pectorales, que miden hasta un tercio de la longitud del cuerpo, funcionan como planos de dirección y frenos, y en su piel abultada hay pelos vibrisas, sensores que ayudan a sentir las corrientes. Las migraciones llevan a las ballenas jorobadas de latitudes frías y ricas en alimento a aguas de maternidad cálidas y casi vacías, a miles de kilómetros guiadas por la memoria y el sonido. Durante las inmersiones se activa la economía de oxígeno clásica de los mamíferos marinos. El ritmo cardíaco se ralentiza, la sangre se redistribuye a los órganos vitales. Y otra característica que no encaja en el libro de texto. Según observaciones de campo, las jorobadas a menudo interfieren en las cacerías de orcas, dispersando al grupo atacante o protegiendo a la cría de otro individuo, a veces incluso de otra especie. Los motivos de este comportamiento son objeto de debate, pero el hecho mismo demuestra cómo en este cuerpo convive la voz de la cultura, la física de las burbujas y las improvisaciones sociales. Hecho 6. El tardígrado es una criatura del tamaño de una mota de musgo, pero con un modo de supervivencia que lo convierte en un símbolo de extrema resistencia. Tiene 8 patas con diminutas garras, un cuerpo redondeado y una boca en forma de estilete. Bajo la protección de una hoja, avanza lentamente, como un tanque de peluche, mientras el mundo es húmedo y familiar. Pero tan pronto como el agua desaparece, se activa la criptobiosis. El animal se enrolla en un barrilito, reduce su actividad a casi cero, pierde la mayor parte de su agua y literalmente se vitrifica por dentro. La receta varía según la especie. Algunas utilizan el azúcar trealosa, otras proteínas especiales TDP que al secarse forman una matriz vítrea y sostienen físicamente las moléculas, impidiendo que se rompan. Además, se encontró la proteína D-sub, supresor de daños. En experimentos, su versión, transferida a células humanas, redujo el daño del ADN por radiación, sugiriendo cómo los tardígrados sobreviven a dosis letales para la mayoría de los animales. En este barrilito, algunas especies soportan el vacío, presiones extremas, radiación ultravioleta cósmica y frío cercano al cero absoluto, siempre que el impacto no sea demasiado prolongado. También existe la historia de la exposición al espacio exterior. En experimentos de investigadores europeos, algunos tardígrados volvieron a la vida tras ser expuestos fuera de una cápsula sellada en órbita, lo cual es en sí mismo increíble para un animal con células, membranas y enzimas. Sin embargo, el mito de la invulnerabilidad es falso. El agua hirviendo, la radiación prolongada, el sobrecalentamiento, los daños mecánicos y los cambios ambientales demasiado bruscos los matan. No todas las especies son igualmente resistentes y su resistencia tiene un límite. Pero la propia técnica de congelar temporalmente la química de la vida, empaquetar las partes vulnerables en vidrio y esperar, recuerda a una tecnología del futuro perfeccionada por la naturaleza en una criatura diminuta, casi invisible y telescópica entre las nervaduras de una hoja. Séptimo hecho. El termitero de algunas especies africanas no es solo un montón de tierra, sino una ciudad combinado que respira, donde el organismo vivo controla el clima y la agricultura.
Debajo de la torre de 1 metro de arcilla y saliva se esconde un laberinto de varios pisos de pasadizos, cámaras y autopistas. Y en el centro hay huertos húmedos con hongos del género Termitomyces. Las termitas mastican hierba seca y madera hasta convertirla en compost, la inoculan con micelio y luego se comen la masa predigerida por el hongo. Para mantener un clima estable para esta sección agrícola, toda la arquitectura funciona como unos pulmones enormes. Durante el día, el calentamiento solar de las paredes eleva el aire caliente por los canales, expulsando dióxido de carbono y humedad. Por la noche, el enfriamiento invierte la dirección de las corrientes, y el aire fresco es aspirado a través de numerosos poros en las paredes. La cubierta porosa, los pozos y las branquias laterales forman un sistema de tiro natural que, sin ventiladores ni electricidad, mantiene un estrecho rango de temperatura y humedad necesario para la granja de hongos y las larvas. Esto no lo dirigen arquitectos, sino la simplicidad colectiva. Cada obrero transporta diminutas bolas de materia prima guiándose por olores y corrientes. Donde se siente una corriente de aire, se coloca un ladrillo. Donde hay estancamiento, se perfora un agujero. En el interior reina una estricta jerarquía. Los soldados con enormes mandíbulas defienden, mientras que la reina, hinchada hasta la inmovilidad, pone huevos al ritmo de una fábrica. Después de las lluvias, el hongo forma sombreros aéreos, paracaídas de esporas que asoman entre la hierba alrededor del termitero, como faros de un ciclo completado. El mito de una temperatura eterna y absolutamente constante no es exacto, hay fluctuaciones, y la arquitectura funciona de manera diferente en distintas especies. Pero el principio en sí, ventilación pasiva con retroalimentación, ya ha inspirado a la gente. Edificios conocidos en ciudades calurosas se diseñan con pozos, fachadas porosas e inercia térmica, siguiendo el modelo de las torres de termitas, ahorrando energía donde antes todo lo decidían los aires acondicionados. La naturaleza muestra aquí una maravilla de la ingeniería, sin planos, sin un cerebro principal y con solo un conjunto de sí entonces, millones de pequeños constructores mantienen a flote el clima, la agricultura y la defensa bajo una única piel de arcilla. El octavo hecho. El ajolote es una salamandra atrapada en la juventud, que ha convertido este error de crecimiento en una superpotencia de reparación. Vive en los fríos canales de la Ciudad de México, conservando sus rasgos larvarios toda la vida. Sus branquias externas y plumosas se balancean, su cola está aplanada, su piel es delgada y su hocico luce una máscara de sorpresa perpetua. Pero lo principal está oculto en sus células. Si pierde una pata o parte de la cola, no repara la herida con una cicatriz como la mayoría de los vertebrados, sino que rebobina el tejido hasta su diseño original. En el borde de la herida se forma una yema, una capa de células que pierden su especialización y se convierten en algo así como precursores, capaces de volver a generar hueso, músculo, nervio y piel. A medida que crece, la inervación se conecta a la regeneración. Las fibras nerviosas no solo devuelven la sensibilidad, sino que parecen dictar el plan del área, dirigiendo el ensamblaje. En los laboratorios se han marcado células con etiquetas fluorescentes y se ha observado cómo las fibras musculares adultas vuelven a su estado de precursoras para luego madurar nuevamente, casi como si el marco temporal del tejido fuera reversible. El ajolote logra reparar daños en la médula espinal, partes del corazón y los ojos, evitando la inflamación crónica. Sus células inmunitarias funcionan de manera diferente, como si suprimieran la cascada que en nosotros provoca una cicatrización rígida. Si es necesario, se le puede impulsar a la madurez con hormonas tiroideas. Sale a la tierra y pierde las branquias, pero en la naturaleza conserva su estilo de vida acuático porque es más seguro y estable. En los canales urbanos, la especie está amenazada. Su frágil ecosistema se erosiona y los peces exóticos devoran a las larvas. Y es paradójico, el símbolo de la regeneración es vulnerable. El mito de la inmortalidad está exagerado. Las infecciones, el sobrecalentamiento, los venenos o la vejez hacen mella. Pero la técnica misma de devolver al tejido dañado el recuerdo de cómo se construyó alguna vez hace de este adolescente submarino sonriente uno de los modelos más importantes en biomedicina y una señal viviente de que la reparación sin cicatrices es posible.
Noveno hecho. El ornitorrinco es un animal que parece ensamblado con características incompatibles, pero toda esta mezcla funciona a la perfección. Es un mamífero que sale del huevo y se alimenta de leche, pero sin pezones. Las glándulas mamarias se abren directamente sobre la piel y las crías lamen la leche del pelaje. Bajo el agua, caza con los ojos, oídos y fosas nasales cerrados, orientándose no por la vista ni el oído, sino por la electrorecepción y la mecanosensibilidad del pico córneo. Los débiles campos eléctricos de las contracciones musculares de un crustáceo o una larva dibujan un mapa de movimiento preciso en su panel facial, y los sensibles receptores de presión detectan las minúsculas perturbaciones del agua. Los científicos han demostrado que combina estos dos canales, calculando la trayectoria de la presa por los desplazamientos de fase y tiempo de las señales, como un radar submarino en miniatura. Los ornitorrincos adultos no tienen dientes, recogen pequeños animales del fondo junto con guijarros y trituran la comida con placas óseas, como una muela manual. Los machos tienen espuelas en las patas traseras, con una glándula venenosa. El veneno no mata a las personas, pero causa un dolor prolongado e insoportable, sirviendo probablemente como arma en las peleas de apareamiento. Por dentro es aún más sorprendente. No tiene una bolsa gástrica productora de ácido completa. El esófago asa casi directamente al intestino. El genoma porta rasgos reliquia de los primeros mamíferos, y el conjunto de cromosomas sexuales es complejo y se asemeja a una cadena de varios pares, con similitudes con el sistema aviar. Bajo la luz de una lámpara UV, su pelaje emite un brillo verde azulado, algo raro entre los animales. Vive en madrigueras en las orillas de Australia Oriental y Tasmania, excavando largos túneles con entrada submarina y una cámara de anidación en un estante seco. Al verlo, uno tiende a hablar del espectáculo de monstruos de la evolución, pero es más correcto hablar de la ramificación del antiguo árbol de los mamíferos, donde un camino conservó los huevos, el veneno y la electrosensibilidad, mientras que otro dio lugar al abrigo de piel, la sangre caliente y la leche. El ornitorrinco simplemente conservó ambas líneas y las combinó en un organismo muy funcional y muy extraño. Hecho décimo. El indicador de miel africano es el único compañero salvaje del hombre en la caza, que nos llama a la presa y recibe una parte justa. En las sabanas y bosques de Miombo, se acerca a las personas, emite señales especiales de chasquido, y volando en espiga, las guía, subiendo a las ramas y volviendo a llamar, hasta que en algún lugar adelante se descubre un hueco de abejas silvestres. Las personas responden con su antiguo grito, que varía según la etnia, y los experimentos de campo demuestran que el llamado correcto aumenta significativamente la probabilidad de que el ave comience a guiar y lleve al nido con miel. Luego entra la parte humana del ritual: humo, hacha, palos afilados y, al final, el pegajoso trofeo dorado. El ave espera cerca y se alimenta de lo que menos necesitamos: cera, larvas, pupas, fragmentos de panal. Es una dieta rara para las aves, ya que digerir la cera no es fácil, pero los indicadores de miel tienen soluciones enzimáticas y microbianas para esta tarea. Es sorprendente que esta cooperación esté codificada culturalmente. Donde la tradición desaparece, los indicadores de miel dejan de comunicarse con las personas. En los lugares donde se conserva cuidadosamente, ambos socios se leen como un libro. Además, el ave tiene un lado oscuro en su evolución. Al igual que el cuco, pone sus huevos en los nidos de otras especies. Y los polluelos que nacen están equipados con un gancho afilado en el pico y eliminan a los competidores anfitriones para quedarse con toda la comida, una estrategia dura pero típica de los parásitos de nido. Un amplio mito folclórico dice que los indicadores de miel guían a los honey badgers hacia la miel. Hay poca confirmación científica de esto, ya que su principal aliado sigue siendo el ser humano. Lo que impresiona en esta historia no es la amistad en sí, sino la precisa adaptación conductual de dos especies. Nuestro lenguaje de llamadas y su lenguaje de respuestas se han unido en un algoritmo común de búsqueda de recursos, que funciona mejor que cualquier especie por separado, convirtiendo el bosque en un espacio de negociación entre el ala y la mano.